Lab. Me acompaña mi co-host Adrián Peláez. En Twitter él es @paisa7 y yo soy Giuseppina Russo. En Twitter me consiguen por @pinarussom. Esta noche estamos súper contentos de tener a Elian Ramos, la CEO de Speak Hispanic Communications, y su Twitter handle @ergeekgoddess or goddess, quien es una de nuestras líderes en la comunidad latina en Estados Unidos. Adrián está en Miami, yo estoy en Toronto, Canadá, y Elian está desde Baltimore. Bienvenida, Elian. Hola, muchas gracias por invitarme, Tina y Adrián. Sí, es un placer, Elian, porque hoy por hoy tener una líder en momentos en el que el social media, lo digital y la comunicación en el nuevo espacio público que es Internet en general, a través de redes sociales, foros, blogueros, páginas web y que el mass media, los medios tradicionales, están buscando miradas, aparece tu nombre, aparece tu activismo, aparece tu liderazgo. Entonces, estamos acá hoy porque queremos saber un poco más de ti y en torno a lo que representa ese movimiento hispano, ese movimiento de ser mujer, ese movimiento diferenciador que representas. Muchísimas gracias, favor que me haces. Es un placer estar acá con ustedes. También los sigo y veo la trayectoria de ustedes y me da mucho gusto poder compartir este momento acá. Les recuerdo que para quienes no se han metido en el perfil de Elian, ella no es solamente la CEO de Speak Hispanic Communications, ella también es la fundadora de Border Kids Relief Project, es parte del board de World Brand Congress y es Social and Cultural Advisor de Faces of Diversity. También ha contribuido como un liaison entre la comunidad hispana y la Casa Blanca, y por eso la tenemos hoy aquí, además de ser speaker para Social Media Week Miami. Elian, primero te quiero preguntar, ¿cómo haces para estar en tantas cosas? ¿Cómo te repartes? ¿Qué haces primero? Madre mía. Eso, el secreto es no dormir. Te lo digo desde ahora. No, ¿sabes qué pasa cuando haces algo porque te gusta lo que estás haciendo, porque lo sientes de corazón? La verdad es que no te cansas, no te sientes así como que es un peso que traes encima, sino todo lo contrario, es algo que te da vida, que te da energía, que no puedes esperar a que amanezca otra vez para seguir haciendo lo que estabas haciendo. Y yo sé que tú entiendes de eso porque tú también estás muy activa. Entonces, es muy lindo cuando tienes algo así. Para mí, el trabajar con la comunidad hispana es lo que me da toda la energía, toda la vida, pues, y a eso me dedico y es el mejor trabajo del mundo. Nos encanta. Ahora hay una Border palabra, Kids. yo sé que Sí. a propósito y me gusta mucho que antes se hablaba de innovation, de disruption y ahora se habla de gain momentum. ¿Estamos los hispanos en ese momentum? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo comencé a trabajar en el mercado hispano en el 1997. Estoy hablando de hace muchos años y la verdad es que incluso desde antes de que yo me iniciara en la carrera, yo vengo del mundo publicitario, y ya luego pasé a lo que es la abogacía y trabajando con la comunidad. Pero desde ese tiempo y desde mucho antes se viene hablando de que el latino boom y el latino boom y el latino nunca hace boom. Entonces es como que es una frase así que se utiliza supongo que es para poder seguir vendiendo el mercado, las personas que obviamente si estás en un medio comercial o en un medio de donde tienes que mantener este mercado vivo, vas a seguir hablando en términos de esa capacidad, en términos de eso, de lo que va creciendo el mercado, de todo esto. Cuando hablamos de la comunidad, tenemos números increíbles. O sea, hoy mismo estuve viendo que acaba de salir el reporte anual que sale porque hoy es el Día de la Hispanidad, ¿verdad? Todos Exactamente, los empieza el años mes de la hispanidad.
Exacto. Todos los años sale este reporte en donde hablan de la contribución de los latinos acá y de los números, pues. Entonces, este reporte está hablando de que somos 17% de la población de Estados Unidos. Este reporte está hablando de que de todos los logros de la comunidad en términos de números. Y la verdad es que son números impresionantes, ¿verdad? Um, el crecimiento que se proyecta de la comunidad hispana es de 128.8 millones de Wow. aquí al año 2060. Entonces, el boom está pasando. Donde el boom todavía no se siente es en la parte de poder político. Creo que Y todavía a los latinos nos falta un poquito como que entender que todos esos números no son solamente poder adquisitivo, no son solamente esto es lo que contribuimos al país, pero cómo le sacamos beneficio a ese poder que podríamos estar utilizando para ganar mucho más cosas en el mercado político, en el mercado de nuestros derechos acá. Eso es lo qué que es lo que nos todavía no se ve. falta? Porque Exacto, tenemos los números, somos visibles, tenemos claro. peso. ¿Por qué no llegamos? Exactamente. Y la parte, lo que me parece a mí es que, bueno, primero que todo, la comunidad, una gran parte de la comunidad, no te voy a decir que todo el mundo, porque sí está cambiando y sí he visto hemos ganado mucho campo en términos de eso, pero hay una gran parte de nuestra comunidad a la cual le falta educación cívica. Y educación cívica quiero decir entender cómo funciona el sistema de este país y de verdad que empezar a conectar todos esos puntos, todas esas cosas de que yo siempre digo que Washington, la capital de Estados Unidos, no es un país así mágico que existe en otro universo, es algo que todas las decisiones que se toman allí a diario afectan a nuestra comunidad todos los días, pero nuestra comunidad todavía no entiende eso y como que vive en un mundo paralelo al otro mundo. Estoy hablando de una parte de la comunidad, Sí. no todos. Poco a poco, gracias a Dios, se va despertando, cada vez la gente aprende más, se van comunicando unos a otros cosas para seguir aprendiendo, pero en verdad comparado con el crecimiento de la población, esa parte ha ido muy lenta, ese crecimiento en términos de entendimiento político ha sido muy lento. Y eso es parte de un sistema educativo que quizás no transmite cómo funciona un sistema y eso está generalizado en todos los segmentos étnicos o los segmentos raciales dentro de la sociedad o está pasando particularmente siempre allí en el segmento hispano. Pues son muchas cosas, ¿no? O sea, te estoy hablando de un segmento de la población que de repente tiene necesidades mucho más inmediatas y que de repente está en una mentalidad más de cómo sobrevivo, de cómo mantengo a mi familia, ¿sabes? Cómo la mantengo, cómo no dejo que mi familia pase hambre, ¿no? Cómo pago mis gastos todos los meses. Y de repente, o sea, yo te digo que conozco personalmente personas que tienen 2 y 3 trabajos. Nuestra comunidad es una comunidad que trabaja muy duro. Entonces, para una persona que está en una situación así, que tiene niños, que tiene que mantener la familia, de repente no tiene el tiempo o la inclinación y no tiene nadie que de repente lo guíe para decirle, ¿sabes qué? Esto te puede ayudar. Cuando en Washington se está hablando del sueldo mínimo y de luchar por el sueldo mínimo, para darte un ejemplo, eso te va a afectar a ti directamente porque tú trabajas por el sueldo mínimo. Entonces creo que es eso, es la guía, es tener de repente organizaciones o personas que trabajen con ese segmento de la comunidad para darles para hacer que lleguen a ese entendimiento, ¿verdad? Se me viene entonces la Eso pregunta es lo que me siguiente parece a mí. sobre el activismo
las redes sociales. Digamos que las redes sociales más allá de lo digital y del social media, las redes que están en las comunidades, como tú dices, como cuando vayamos al encuentro de estas personas que ni remotamente muchas veces piensan estar ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Skype, simplemente son partes de una comunidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el activismo y la articulación y la movilización de las personas? Bueno, pues te empiezo a contar cuando comencé a hacer más cosas en internet. Te cuento, yo empecé a utilizar las redes antes de hacerlo personalmente porque trabajaba en una compañía en la que ya se estaba explorando todo ese mundo en el 2006, te voy a decir. Estábamos empezando, pero ya lo estaba haciendo para la compañía. Um, Me sucedió tuve una experiencia personal durante ese tiempo que nunca había tenido antes, y es que cuando trabajas en un medio profesional, como que vives en una burbuja, ¿verdad? Y en esta burbuja no te das cuenta mucho de lo que pasa en la vida real a veces porque te la pasas trabajando o cualquiera que sea el caso. En mi caso yo estaba siempre trabajando, estaba siempre viajando, entonces como que nunca estaba así en tune, ¿no? Como dicen, no estaba a tono con lo que pasaba acá con la comunidad, hasta que en uno de los lugares en que llegué a vivir, me he mudado tantísimas veces, mi hija y yo vivíamos y éramos las únicas latinas en el entorno, y a mi hija la empezaron a discriminar en la escuela. Y te juro que mi hija sufrió tanto, yo sufrí tanto, que creo que hasta ese momento no me desperté así como en pensar, caray, yo soy latina también, y esto es lo que le pasa a mi gente todos los días. Entonces, que en ese momento, y eso es justo antes de mudarme acá a Baltimore, empecé como que a despertarme como latina y a decir, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer todo lo de las redes, había poquitísimos latinos. Ya cuando empecé a hacerlo así para mí sola, fue en el 2008 más o menos, um, muy pocos latinos, y te digo, los que estaban hablando aquí de las telenovelas, o estaban hablando de cualquier pavada, pero no hablando así de los que estaba pasando en el mundo, ¿verdad? Y yo como que venía con todo este furor por dentro, por la experiencia que me había pasado de discriminación, y empecé a escribir artículos y a escribir en línea, a hacer preguntas sobre diferentes temas, ¿no? Sobre, qué sé yo, discriminación, sobre diferentes cosas. Y poco a poco, te digo que el cambio que he visto desde ese tiempo, desde el 2008 hasta ahorita, ha sido una explosión latina, Yo, ah, sobre todo en Twitter. Eso me da mucha esperanza para cambiar esto que te estoy diciendo de que nuestra comunidad necesita. Y estoy hablando mucho, pero te voy a decir por qué así rapidito. No, nos Me, encanta me, que compartas tu Nos encanta, experiencia. pues tiene un toque humano. Muchas Totalmente. gracias. Pues lo que me encanta de esto es porque la gente que tiende a estar en línea son el puente. Esta es la gente que de verdad que comunica todo lo que aprende en el internet. Vamos a decir, mi madre, por ejemplo, que no recién se acaba de abrir a Facebook, pero a mi madre yo soy la que le cuento todo lo que está pasando en el internet. Le cuento de que las noticias, le cuento de que cómo eso le afecta, le cuento, ay, mami, tienes que llenar este formulario, mami, tienes que hacer esto. Entonces, nosotros que estamos en el internet somos ese conducto en parte para que la gente que no está en línea aprenda todo esto y se empiece a informar y se empiece a educar sobre todos sus derechos acá. Eh, Y por eso me da mucha esperanza todo Totalmente de esto que acuerdo. está pasando en social media. Elian, hay una cosa, el social media no tiene fronteras y gracias a nuestra fuerza latina, hispana, algo muy importante está pasando y es que, por ejemplo, del top 10 a nivel mundial, los países latinoamericanos están de protagonistas en el uso. Fuimos los que le dimos ese rostro social a Twitter
Y de microblogging pasamos a convertirlo en un chat y en el Y activismo mainstream. político completamente. Absolutamente.